Un afectuoso saludo para todos ustedes este día domingo. Qué privilegio más especial estar en la intimidad de su casa, en ese lugar privilegiado donde se encuentra ahora. Sin duda, en medio de todas las limitaciones para vernos, abrazarnos y saludarnos como acostumbramos, pues esto es algo que apreciamos mucho, que abran la intimidad del hogar para visitarles con el estudio de la palabra. Es un verdadero privilegio. Muchas gracias. Gracias por detenerse en lo que están haciendo para escuchar con atención los diferentes elementos que hemos preparado para ustedes. Eso es algo que le agradecemos mucho al Señor y rogamos sus oraciones para que el Señor haga que esto valga la pena, tanto en ustedes como en cada uno de nosotros. Quiero invitarlos a que tengamos un momento de oración para pedirle al Señor que bendiga este tiempo juntos. Amado Padre Celestial, queremos agradecerte por tu amor y misericordia para nosotros. Gracias por este día domingo que dedicamos a alabarte, a honrarte, a dedicar nuestra vida y nuestro corazón a ti. Queremos pedirte, Padre Celestial, que tú puedas cumplir tu promesa de aclarar las verdades de tu palabra en nuestro corazón. Que el Espíritu, que es ese regalo tan grande que tenemos como hijos tuyos, pueda cumplir, Señor, esa tarea de poder explicarnos la palabra. Que la palabra pueda moverse con libertad e ir profundamente hasta nuestro corazón. Padre, te pedimos que abras nuestra mente para poderla entender, que abras nuestro corazón para poderla poner por obra y nuestra responsabilidad de compartirla con otros. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando Gregor Samsa despertó aquel día, todo había cambiado para siempre. Gregor se había ido a la cama temprano, como acostumbraba, especialmente porque al día siguiente emprendería un nuevo viaje. Pero cuando esa mañana despertó de un sueño intranquilo y se encontró en la cama, se había transformado en un insecto monstruoso. Yacía sobre su espalda, dura como una caparazón, y al levantar un poco la cabeza, vio su abombado abdomen pardo cruzado por durezas en forma de arco. Sus numerosas patas, lastimosamente más delgadas en comparación con el resto de su envergadura, se agitaban desvalidas ante sus ojos. ¿Qué me ha sucedido?, pensó. No era un sueño. Gregor Samsa se había transformado en un escarabajo y su vida había cambiado para siempre. Esta narrativa de Franz Kafka es una buena ilustración de lo que todos estamos viviendo. Como alguien ha dicho muy bien, despertamos un día y el mundo había cambiado para siempre. En el resto de la narración, Gregor pasa por todas esas etapas por las que nosotros estamos pasando ahora. La negación, creyendo que lo que está pasando no es tan grave. Como en su caso, luego de un gran esfuerzo, logra levantarse e intenta ponerse los pantalones y hablar con su familia, solo para darse cuenta que ambas cosas son imposibles. Se ha transformado para siempre. Luego, tratar de esconderse de la realidad. En especial cuando el gerente de la compañía llegó para averiguar por qué no había salido de viaje. Pensar que, como él mismo dice, esto que está pasando es una ligera indisposición, un mareo que me ha impedido levantarme. Pero es cosa de minutos para retomar el control. A medida que pasan los días, él va comprobando que la vida como la conocía y él mismo han cambiado para siempre. Después, luego, a la etapa de confusión, donde él escucha a su familia a lo largo de 2 días conversar y discutir acerca de cómo debían de comportarse. Pero esto tampoco fue infructuoso, porque cuando finalmente se vieron frente a aquello en lo que se había convertido su hijo, no supieron cómo comportarse. Hasta que tristemente llegaron a la siguiente etapa, la de resignación, y fueron dejándolo abandonado poco a poco para intentar poder olvidar e imaginar que Gregor Samsa nunca había existido. Estoy seguro que nos identificamos con uno o varios de los elementos de este relato. Cada día nos enfrentamos a esta realidad que avanza sin freno, afectando a su paso a todos los países, sean pobres o ricos, desarrollados o subdesarrollados, y a su paso va dejando una senda marcada por los muertos que se acumulan cada día en las estadísticas y el temor que se va amontonando sobre nuestros corazones. En todos lados, no solo en los círculos cristianos, se escucha una y otra vez
de diferentes maneras la misma pregunta: ¿por qué nos sobrevienen los males como estos? Y luego quizá una más directa y puntual: ¿dónde está Dios cuando sufrimos? Algunos la hacen con sinceridad, buscando una respuesta a su clamor. También hay otros que la hacen a modo de prueba o en broma, o quizá algunos una manera de justificar su deliberada actitud opuesta o en rebeldía a Dios. Pero la pregunta sigue ahí: ¿dónde está Dios cuando se sufre? El día de hoy queremos iniciar una serie de mensajes sobre el libro de Habacuc bajo el tema general de por qué nos sobrevienen males. Estamos seguros que Habacuc nos está esperando para compartir con nosotros lo que aprendió en medio de una situación desesperada. Su caso sin duda fue tan desesperado como el nuestro. Basta con poner atención a las primeras líneas con las que comienza este libro, con esa pregunta lapidaria: ¿hasta cuándo, Señor, te llamaré y no me harás caso? ¿Hasta cuándo clamaré a ti a causa de la violencia y no vendrás a salvarnos? ¿Sabe? Habacuc es uno de esos libros que permanecen escondidos en nuestras Biblias más de lo debido. En primer lugar, creo, por su tamaño y su ubicación. Si usted me está siguiendo con su Biblia impresa, pues no será raro que aún esté batallando por encontrarlo. Bueno, le sugiero que abra su Biblia en la mitad y luego abra la mitad de la otra mitad, y entonces ahí encontrará usted muy cerca de Habacuc. En segundo lugar, porque este libro requiere algún contexto para leerlo. Nos cuesta ubicarlo en la historia, y creo que la fecha en la que más personas están de acuerdo es entre el año 622 y el año 612. En tercer lugar, porque el autor no tiene un origen claro. Como bien escribe un comentarista, Habacuc es un profeta sin patria ni apellido, que vive y escribe en la misma época que Nahum. En cuarto lugar, porque el libro es difícil de traducir, como dicen algunos expertos, de tal manera que lo pueden leer en el original de distintas formas sin que ninguna se imponga. Esto es un aliciente para nosotros, para animarle a que usted lo estudie de una manera devocional durante este tiempo que estaremos predicando sobre él. Este libro nos viene muy a mano el día de hoy porque fue escrito en un momento de mucha incertidumbre, tanto política, social como mundial. La hegemonía de Asiria como poder mundial estaba decayendo. Y como lo muestra la profecía, Dios ya está preparando a otro poder mundial, el cual viene avanzando formidable y terriblemente con una velocidad impresionante, y su hegemonía será total y absoluta. Dios lo dice en el libro: se ríen de los reyes, se burlan de los príncipes, hacen mofa de toda fortaleza. Ambos hechos afectarán significativamente el presente y el futuro de Israel, y por consecuencia de su profeta Habacuc. Sin embargo, hemos escogido estudiarlo porque definitivamente este libro de Habacuc maravilla a cualquier lector. Cuando nos damos cuenta del hecho de que se trata de una conversación entre un hombre y Dios. ¿Se imaginan? En medio de una crisis de dimensiones globales, Dios se pone a dialogar con su profeta. Pero no es una conversación tranquila, sino un diálogo argumentativo. En su construcción, como dice un biblista, hay que aprovechar ese dramático diálogo que no es puro recurso retórico, sino un forcejeo, una tensión, dice él. El libro entonces nos acerca la esperanza de que un hombre puede establecer una conversación con Dios, que incluso puede cuestionar y disentir en la manera como Dios ejecuta su justicia. Llamará poderosamente la atención de quien lo lea con sinceridad el hecho de que Dios se tome tiempo para responder a este hombre y para explicarle y finalmente anunciarle que aún en formas misteriosas todo terminará bien. ¿No es increíble? Estamos adentrándonos en el diario íntimo de un profeta preocupado por el presente y el futuro. Un profeta lastimado porque no puede entender cómo él, siendo el pueblo escogido de Dios, se encuentra en medio de esta estrechura. Le lastima, le incomoda ver que Dios permita el mal y el sufrimiento de gente inocente. Le duele el corazón al ver a Dios que no está, parece que no está actuando en el mundo, y por consecuencia ve cómo reina la injusticia, el robo, el sufrimiento, y cómo el poderoso abusa con su poder
y despoja y oprime a los pobres. ¿Les suena conocido? Miremos como por ejemplo los primeros 4 versículos. Es lo que aparece en persona singular. Es el profeta Habacuc el que se dirige a Dios expresándole su dolor y su queja. Pero luego en el versículo 5 cambia al plural porque ahora es Dios el que habla y le dice ahora en singular: yo voy a hacer entre vosotros una cosa que ustedes no darán crédito aunque se les cuente. Y comienza a revelarle al profeta a modo de respuesta la información fehaciente de que él está activo y actuando en el mundo, y aunque al profeta no le parezca, aunque sienta que está olvidado por Dios. Dios entra en conversación con su profeta acerca de las situaciones que están sucediendo a su alrededor. Al profeta le parece que todo ha salido del control, o incluso que Dios está perdiendo el control en medio de ellas. Dios entonces entabla un diálogo con su profeta para ayudarle a darse cuenta que el equipaje que tiene no le sirve para esta jornada del viaje, que necesita un nuevo equipaje, y Dios mismo le ayuda a hacer su maleta. Ayuda a poner en ella 3 elementos que necesita para estar preparado para lo que viene por delante. Sin duda el versículo clave de todo este libro, y quizá el más conocido, sea el que encontramos en el capítulo 2 y el versículo 4, donde dice: aquel cuya alma es recta es arrogante, pero el justo vivirá por su fe. Es un verso importante porque aparece justo en la respuesta que Dios da cuando acepta este reto del profeta para responder a su cuestionamiento. En nuestro caso, como cristianos en esta era de la iglesia, rápidamente saltamos a pensar que se trata de la fe como creer. Y aquel versículo de Hebreos 11:1 viene volando a nuestra mente, ¿no es cierto? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin embargo, para entender lo que significa la fe en este pasaje, tenemos que fijarnos cuidadosamente en cuál es el contexto en el que está escrito. En el capítulo 2, versículos 2 al 4, Dios responde a Habacuc y le indica: escribe una visión, grábala en tablillas. Luego le indica que es una palabra firme, no dejará de cumplirse. Y luego afirma: aunque tarde, espera, porque llegará. No tarda ya, ha de llegar sin retraso. En este sentido, la mejor traducción de la palabra sería fidelidad, en el sentido de los libros del Antiguo Testamento. La Biblia de Estudio Judío nos indica que este dicho encapsula todos los mandamientos. Es decir, que lo que leemos aquí es que hay 2 tipos de personas o actitudes con las que entramos a situaciones como estas en las que estamos viviendo. Una lleva a la muerte y la otra a la vida. El primero es orgulloso, ambicioso, cuya vida está manchada y torcida, como dice aquí, que confía en él mismo. Este fracasará en el intento. El segundo, como dice la traducción mencionada, confía plenamente en Dios y su palabra. El justo es recompensado con la vida por su fidelidad, dice la Biblia de Estudio Judía. Subraya la credibilidad y la fidelidad en la revelación de Dios en la que él está haciendo a su profeta. Lo que le hace vivir no es la calidad de justo, sino que su vida depende de la credibilidad de la verdad contenida en la revelación. En resumen, podríamos decirlo en palabras de Samuel Pagán: el mensaje profético indica lo que produce vida en la humanidad. Es la fidelidad que se demuestra a la palabra divina, la confianza que se manifiesta en la revelación de Dios, la lealtad que se vive ante la voluntad del Señor. Ese es el pasaje para un puerto seguro en este viaje en cualquier mar de incertidumbre. Así que en primer lugar necesitamos hacer acopio de la confianza que nos da la palabra para acercarnos a Dios confiadamente en medio de nuestros problemas y dificultades. Lo que da vida al profeta en medio de esta situación desesperada es que sabía por la palabra de Dios que podía clamar a Dios y que Él escucharía. Sin duda la mejor certeza la podemos encontrar en el Salmo 18:6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, mi clamor llevó delante de él a sus oídos. Y la respuesta en el versículo 16: envió desde lo alto y me tomó. Me sacó de la multitud de las aguas. Si seguimos leyendo,
encontraremos cuál fue la clave para abrir esta puerta en el versículo 21. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. De esto se trata. Para atravesar ese valle de sombra y de muerte en el que nos encontramos o cualquier otro en el que usted se encuentre en este momento, necesitamos desarrollar esa confianza de acercarnos a Dios sabiendo que Él nos escucha. Sin embargo, esto es más que orar ocasionalmente. Es un ejercicio de confianza, de dependencia, de esperanza. El mejor ejemplo nos lo da Ana en primer libro de Samuel, capítulo 1. Ana está afligida hasta lo sumo. Su esposo le dice: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? Ella va al templo y dice que oró y lloró al Señor amargamente. El texto dice que derramó su alma delante del Señor. Pero cuando terminó, Ana se fue de ahí y comió y dejó de estar triste. Nosotros tenemos una esperanza todavía mayor que la de Ana. En la epístola a los Hebreos dice: teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Manténganse firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió. Esta es la fe que da como recompensa la vida. Esta es la primera pieza del equipaje. La segunda es que necesitamos confianza absoluta en que Dios hace todo bueno en su tiempo, aun cuando nosotros no alcancemos a comprenderlo o no lo logremos de ver. En los siguientes versículos vemos cómo Dios le demuestra a Habacuc que él sí lleva cuenta y razón de la maldad de los caldeos. Lo que vemos en los 5 oráculos al final del capítulo 2, a Dios advierte a cada nación, reino y gobernante que pagará por todo lo que ha hecho. Aquí habla a los que han despojado o empobrecido a otros, a ese comercio fraudulento de las grandes naciones que por su codicia empobrecen o destruyen a otros. También habla de los que construyen ciudades con violencia, de los que practican el abuso y la inmoralidad, de los que buscan satisfacción a costa de humillar a otros, de los idólatras, aquellos que confían en el leño y en la roca. Les recuerda que Dios sigue estando en su santo templo y reinando con poder de tal forma que, como dice al final del capítulo 2, toda la tierra guarda silencio delante de él. La intercesión de Habacuc en el capítulo 3 comienza con una afirmación de absoluta confianza en él. Vuelve a actuar, Señor, dice, en estos tiempos. Date a conocer en nuestros días, y si te enojas, recuérdate que eres compasivo. Esta es la segunda pieza de equipaje: recordar que Dios sigue y seguirá reinando sobre todas las naciones y que cumplirá su promesa de que todo ayudará a bien, como leemos en Romanos 8:28. En tercer lugar, necesitamos someternos a su voluntad absolutamente, aun cuando todo parezca estar saliendo mal. El capítulo 3 es una oración, un himno, un canto, una súplica delante del Señor. Algunas versiones lo titulan Intercesión de Habacuc por los delitos inadvertidos. Se trata de un salmo que pone en relieve ese triunfo definitivo del Señor. Es un poema que declara la victoria divina, es un cántico de una seguridad futura. Es, podríamos decir, un recorrido en ese poder de Dios sobre los cielos, tierra, mar, de todas las criaturas. En realidad es una teofanía, una manifestación de Dios que llega a un punto culminante de este diálogo entre Dios y el profeta. Este último vio aterrorizado, escuchó con atención y como resultado le hace exclamar: lo escuché y me temblaron mis entrañas. Al oírlo se estremecieron los labios, entró escalofrío por los huesos y temblaron las piernas al andar. El profeta no puede más. Esta teofanía casi le ha hecho explotar el corazón, y entonces termina este salmo con una oración donde somete absolutamente su vida, su voluntad, su presente y su futuro a la voluntad de Dios. Ahora sabe que lo que mejor puede hacer es confiar en el Señor, y así lo dice. En los versículos 17 al 19 del capítulo 3, aunque todavía no florece la higuera, ni hay uvas en los viñedos,
Ni hay tampoco aceitunas en los olivos, ni los campos han tendido sus cosechas. Aunque no hay ovejas en los rediles, ni vacas en los corrales, yo me alegro por ti, Señor. Me regocijo en ti, Dios de mi salvación. Tú, Señor, eres mi Dios y fortaleza. Tú, Señor, me das pies ligeros como de cierva y me haces andar sobre mis alturas. Esa es justamente la condición en que el Señor quiere encontrarnos en este momento para actuar en nosotros, con nosotros, a través de nosotros, así como a nuestro alrededor. Creo que Habacuc nos invita a repetir esta oración con él, que le invito a repetir conmigo. Señor, no importa lo que pase a mi alrededor. Puede fallar todo aquello de lo que dependo para mi sustento. Pueden faltar todos los medios de trabajo y subsistencia de los que ahora dependo. Pero estoy seguro que no me fallará, Señor. Y eso llena de alegría mi corazón. Porque sé que aún con el último hálito de mi vida, te veré a ti actuando a mi alrededor. Amén. El profeta pasa por un proceso de transformación durante el desarrollo de este corto libro. Y es nuestra oración que eso mismo suceda con cada uno de nosotros, mientras disfrutamos de esta serie de predicaciones sobre el libro de Habacuc. Que la palabra del Señor pueda tocar su corazón, que su vida sea transformada y que usted pueda entablar ese diálogo real y fructífero con Dios como lo hizo Habacuc. Los invito a que podamos alabar y adorar a nuestro Señor por medio de este canto. Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas
nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Amén. Te adoramos, acudimos a ti, solo a ti. Das consuelo, nuestro anhelo eres tú, solo eres tú. Pues por tu gracia fuerza hay para vivir. En tu presencia el temor pronto se irá y vencerás. Hosana, Hosana, tú eres Dios quien salva, digno de mi alabanza. Hosana, Hosana, ven reina entre nosotros, bienvenido eres Jesucristo. Nos rendimos, nos volvemos a ti, solo a ti. En tu reino tú derramas amor, tú das perdón, pues por tu gracia fuerza hay para vivir. En tu presencia el temor pronto será y vencerás. Hosana, Hosana, tú eres Dios quien salva, digno de mi alabanza. Hosana, Hosana, ven reina entre nosotros, bienvenido eres Jesucristo. Ven reina entre nosotros, bienvenido eres Jesucristo. Damos gracias por estos cánticos tan hermosos que hemos escuchado y hemos entonado juntos. Y ahora quiero invitarle a que inclinemos nuestros rostros y terminemos este tiempo con una oración delante de nuestro Señor. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por lo que hemos aprendido en esta mañana. Gracias por esa maravillosa experiencia, Señor, de poder leer el diario íntimo de una relación entre un profeta y tú, de este diálogo tan maravilloso, tan dinámico, tan especial. Pero Padre, sobre todo queremos darte gracias por esa confianza que nos das de poder recibir la vida como recompensa, Señor, de nuestra fidelidad a tu palabra. Te damos gracias por estos 3 recursos que hemos aprendido. Gracias, Señor, por esa confianza de que podemos comunicarnos contigo directamente y con claridad, que podemos abrir nuestro corazón delante de ti porque Jesucristo abrió para nosotros un camino grande y ancho.
Gracias, Padre, por esa confianza de que podemos verte a ti actuando en el mundo de una manera real cada día. Que podemos ver, Señor, la manera como tú estás obrando en el mundo. Y Padre, te damos gracias de manera especial también, porque tú nos permites poder tener esa confianza y esa certeza, Padre Celestial, de que tú obrarás todas las cosas para bien. Señor, te damos gracias porque podemos entender que, como dice ahí, aunque faltaran todas las cosas en las que hoy tenemos puesta nuestra confianza, tú sigues siendo fiel, tú sigues obrando en nuestra vida y tú sigues firme como una roca a donde tú quieres llevarnos, Padre, con pies como de sierva. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por lo que tú nos has traído. Y te pedimos de todo corazón, Señor, que siga la obra en el corazón de cada uno de los oyentes. Que podamos experimentar ese continuo diálogo contigo. Gracias, Padre, por el camino que Jesucristo abrió para eso. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.